que nos va a hablar de las rutas marítimas de los sefardíes, expulsión y regreso a Valencia 500 años después. El profesor Le Pervenche le honra ser descendiente de la familia sefardí Semaj, que es precisamente lo que era de Valencia, y que además hace honor a su segundo apellido, que es Le Pervenche Valencia. Fue profesor de sistemas de información en el Colorado State University Global. Él ha utilizado sistemas de información geográfica para geolocalizar, fotografiar y documentar lugares de interés educativo en 54 de los muchos países que él ha visitado. Ahora aquí, en España, ha llegado a geolocalizar nada menos que 200 juderías y ahora ha expandido sus investigaciones y las geolocalizaciones también a iglesias, a ermitas, santuarios y así también en el aspecto geográfico a ríos, puertos y rutas culturales de España. Y entre ellas se encuentra la ruta de Berial que une el Pirineo de Aragón con nuestra comunidad de Valencia, y al que ya le hemos dedicado muchos espacios en estos encuentros de la Multaca, y mañana retomaremos el tema de las rutas y las peregrinaciones. Se puede acceder al trabajo del profesor Le Pervenche en internet, y sin más preámbulos le cedo la palabra cuando quiera, profesor. Qué responsabilidad cerrar esta noche después de haber escuchado tantos ponentes. Le comentaba a unos amigos atrás que una cosa es lo que traje y otra cosa es lo que he agregado a lo largo de esta noche. Primero, sí, soy José Gregorio Le Pervenche Valencia, sefardí del encuentro, católico, no judío. No soy historiador ni arqueólogo. Simplemente utilizo los sistemas de información, la tecnología, la inteligencia artificial para encontrar ese pasado, traerlo al presente y educar a las siguientes generaciones en lo que debe ser el futuro. Esa es mi primera reflexión antes de comenzar. Mi segunda reflexión es que nunca me imaginé que como profesor de sistemas de información tendría que utilizar mis conocimientos y mis recursos para analizar los datos de una pandemia mundial. Yo vine a España a retirarme, a jubilarme, a revisar juderías, y de repente una pandemia que me llevó a ver mapas de muertos, de personas enfermas, de sanitarios, y cuando tú ves la data produciéndose a diario y sabes que con ello tienes que seguir el día a día, es un reto muy interesante. Parte de lo que decía antes un ponente, llegamos al siglo XXI y pensábamos que ya todo había terminado y que íbamos a hacer todo mejor. No, una pandemia. Segundo, jamás me imaginé que iba a utilizar estos mapas para saber por dónde iba a salir el cereal de Ucrania en guerra. Cuando nadie analizaba esto y nadie comentaba de esto, nuestros alumnos, nuestra gente estaba... ¿Y con qué vamos a alimentar? ¿Y por dónde va a salir? ¿Por qué mar? ¿Por qué puerto? ¿Qué barco? ¿Qué tratado? Y entonces eso también fue muy interesante manejarlo. Y finalmente, el estrecho de Taiwán. ¿Dónde queda eso? Que traemos todo de China. Sí, pero todo pasa por un estrecho que si no lo vemos en los mapas, no sabemos qué pasa en Taiwán, cómo se distribuye una cantidad de misiles que están apuntando de un lado a otro. Entonces tú dices, ¿para qué sirve todo esto que estudio y que trabajo? Le hago estas reflexiones porque si bien lo que ahora voy a hablar es del pasado, del sefardí, de todas las rutas, es bueno saber que todas estas tecnologías modernas pues debiéramos enseñarlas a las siguientes generaciones para aprovecharlas. Finalmente, hace 2 días escuché a Rafael Cadenas, Premio Cervantes de Poesía. En su discurso le preguntaban, ¿dónde queda Venezuela? Y él decía, Venezuela está en todas partes, en todos los países donde están los venezolanos. Y yo me preguntaba, ¿dónde queda Sefarat?
Y yo decía lo mismo. Sefará estaba donde estaban los sefardíes. Aunque menciono muchos sefardíes, judíos sefardíes, porque la mayoría habemos una cantidad de gente que crecimos, nos educamos en una creencia católica, pero conviviendo con judíos. Y ahí empiezo la parte que había preparado. Caracas era una ciudad muy europea. Venezuela, donde nací, mis padres venían de Francia a través de Guadalupe. Como necesito a veces un mapa, pues iré pintando el mapa de América y de Europa en esta pantalla imaginaria que tengo enfrente mío y que ustedes también pueden compartir. De Guadalupe llegaron a Venezuela los de Provence, que venían de Francia, y al mismo tiempo venían de Curazao unas familias judías, de las cuales el rabí decía: no caso más judíos en Curazao, se tienen que ir. Y entonces los judíos se fueron a Panamá, Colombia y Venezuela. Y ahí, en esa infancia de Caracas, había muchos italianos, portugueses, las mejores tascas de España estaban en la Candelaria, en Caracas. Era una ciudad donde se hablaban muchos idiomas y donde todos convivíamos. Sí me llamaba la atención que yo vivía en un barrio donde la mayoría eran judíos. El Colegio Moral y Luces, Herz Bialik, creo que se llama la otra parte, estaba al lado de mi casa. Todos mis amigos tenían kipas, yo no. Yo tenía una cruz, tenía medallitas, iba a la iglesia católica y todos mis amigos eran una mezcla de las dos religiones. Habían húngaros, habían yugoslavos que hablaban otros idiomas y tenían también religiones ortodoxas. Pero mi madre, Nidia Valencia, era hija de Joel Valencia Morón. Valencia o Morón. Y también somos familiares de los Levi, que lo escuché en una de sus charlas. Los Levi, que era un judío de origen sefardí, y su padre, Abraham Semá de Valencia, había navegado hasta Venezuela desde Curazao. Mi abuelo, el judío, se casa con dama católica. De acuerdo a las tradiciones, la rama judía va por la madre. Si la madre es judía, son judíos. Pero si la madre es católica, se presenta un problema. Hay que tomar una decisión. Y mi abuelo decidió lo que habían decidido otros de sus primos: que Dios decida. Si el primogénito es varón, serán todos judíos. Si la primogénita es una niña, serán todas católicas. La rama de mi madre fue una niña. Por eso es que mi madre y sus hermanos fueron católicos. Ustedes se imaginan, Abraham Valencia católico, Joel Valencia católico. Suena extraño, ¿verdad? Pero así fue. Esa rama respetó esa decisión hasta hoy. Yo crecí católico, soy católico, aunque yo le converso a la gente que soy 25% judío. No me he convertido, aunque he hecho cursos de judaísmo, que más adelante les cuento. Entonces vivíamos allí, teníamos primos, hermanos cercanos, judíos. Ellos venían a nuestras bodas, a nuestras primeras comuniones, y nosotros a veces íbamos a los bar mitzvah. Había y no entendíamos por qué. Entonces, en esa manera de vivir la familia, yo quise investigar por qué mi familia venía, de dónde venía y por qué teníamos dos religiones. Resulta que mi madre siempre nos había dicho que éramos descendientes de judíos que se habían salido de España hacia Holanda. Se establecieron en Holanda por varias generaciones, lo cual ya lo tenemos documentado, y eventualmente, por razones económicas, políticas, navegaron hasta las Américas y se radicaron en Curazao. La familia Semac de Valencia vivía en Curazao, y al parecer pues el rabino dijo: hasta aquí, y se fueron a Venezuela. En Venezuela, mi bisabuelo, Abraham de Valencia, fundó el primer cementerio judío de Barcelona, en Anzoátegui. Tengo información sobre eso. Pero mi tatarabuelo, o sea, el padre de mi bisabuelo, Isaac de Valencia, fue vicecónsul de los Países Bajos en Venezuela. Y al fallecer su esposa, su mujer, y no haber cementerio judío
en Venezuela, tuvo que viajar a San Tomás, que pertenecía a Dinamarca, para enterrarla. Toda esta información la documentó mi tío Joel Valencia Parparsén, uno de los médicos prominentes de Venezuela, quien había hecho estudios de su familia y había escrito, tenía un manuscrito de un libro que estaba preparando, pero lamentablemente lo sorprendió la muerte en Madrid. Sin embargo, mi mamá y mis tías, todos tenían esos manuscritos y yo los tengo, porque fue pasando a las siguientes generaciones para que supiéramos nuestra historia. Mi tío Joel decía en sus escritos: si alguno vuelve a Ámsterdam, buscar el apellido Semac de Valencia en las paredes de la sinagoga. Y yo me recordé eso para lo que me pasó después. Siempre como oficial naval había estudiado a Colón, Elcano, Magallanes. Había leído muchas veces que con Colón vinieron judíos que eran cartógrafos, que construían barcos. Esa parte no la tengo muy clara, pero sí que eran navegantes. Y tuve oportunidad de viajar a Barcelona, Anzoátegui, Isla de Margarita y Curazao. Allí me interesé por todo este origen y yo pienso que por los genes viajeros empecé a viajar. 54 países no se recorren rápidamente. Empecé a los 21 y no he terminado. Ya estamos contando qué vamos a hacer este verano para subir ese número. En Caracas era muy normal que las familias viajaran de un lado a otro, recibir familiares era común. Mi mamá y nosotros, yo no, pero los anteriores iban bastante a Europa. Entonces vi que esto formaba de nuestra parte. Venezuela tuvo una época donde todo empezó a deteriorarse y yo, que había estudiado en los Estados Unidos, mucho antes que Chávez llegara al poder, había tomado la decisión que ya yo había hecho suficiente por Venezuela. No quería que mis hijos crecieran en este país bajo un régimen que ya yo veía venir. Tú eres visionario, 5 años antes. Mira, no hace falta ser muy visionario para darse cuenta que las cosas están pasando. No había líderes nuevos, los líderes se repetían, mucha corrupción. Así que tomé la decisión de emigrar a los Estados Unidos. Busqué una compañía que me llevó a Miami y después, 11 años después, me mudé realmente a los Estados Unidos, porque Miami seguía siendo parte de América Latina. Todo el mundo habla español, pero fue muy interesante la convivencia, no solamente entre católicos y judíos que ya teníamos desde Venezuela, sino al llegar a Miami, allá hay de todo, de todos los países, de todas las religiones, hindúes, árabes. Descubrí que había 1000 versiones de cristianismo, donde cada uno era dueño de la verdad. Descubrí los judíos ortodoxos, ultra ortodoxos, moderados. Había sectores de Miami donde hay de todo esto. Yo creo que dicen pequeña Israel, pequeña Italia, etc. Pero para nosotros fue muy interesante saber que mientras más dialogábamos con el otro, más podíamos discutir de los temas que no se debe hablar en los Estados Unidos. No se debe hablar de racismo, ni de fútbol, ni de política y religión. Sin embargo, al tú tener tolerancia, convivir, comprender al otro, no, yo le decía a mis amigos cristianos no católicos: tú no me vas a convencer a mí de que la Virgen María no es la Madre de Dios. Y yo no te voy a convencer a ti de tu creencia. Lo mismo que le decía a los judíos, que después se lo repetía a mi profesor de judaísmo de Melilla, Mordejai, que lo deben conocer. Mordejai decía: nosotros no tenemos Nuevo Testamento, solo tenemos la Torá. Sí, pero es que tu Torá, sus libros de tu Biblia, es mi Viejo Testamento. Y yo lo leo todos los días, porque yo soy la persona esa que va a misa casi todos los días. Cuando me toca leer el Éxodo y los profetas, entiendo mucho más cómo el judío ve su religión. Y después, cuando me toca leer lo que llamamos el Nuevo Testamento, descubrimos que Jesús era judío. La famosa copa del Santo Grial no la inventó un cristiano, fue una cena judía de Pascua. Entonces, y después, bueno, se crea sus enseñanzas y sus cosas en las cuales creemos. Pero lo bonito de esta convivencia en los Estados Unidos nos llevó
a aprender que no éramos un crisol de cultura, o como dicen allá, el melting pot, una sopa con todo mezclado, no. Yo lo defino como una ensalada mixta, así como aquí en Europa, ¿no? Una ensalada griega. Tenemos sabores, colores, tamaño, y cada quien le agrega algo a la mezcla. Vinimos a Europa en muchas oportunidades, nos sentíamos muy europeos, siendo descendientes. Vinimos a Madrid, Barcelona, Cataluña. Llegamos al puerto de Sagunto y descubrí que era una playa. Yo necesitaba agua salada, como marino necesito mojarme en el mar de vez en cuando. Y sentía que ese era un lugar donde yo quería estar cerca de Valencia, no tan cerca, poder disfrutar de Valencia. Había llegado a Valencia en la búsqueda de mi castillo. Soy Valencia, desciendo de Valencia, ¿dónde está? Y lo que encontré fue la puerta de los judíos en la plaza de Colón. Y encontré a la judería. Este año era el Mundial de Fútbol. Se acabó el Mundial, se escuchaba en todas las calles, porque parece que hubo una derrota muy trágica que la gente no quiere ni acordar, ¿no? Creo que fue 7-0 contra Holanda, ¿no? Algo así. Y ese año también pasamos 4 horas esperando para ver al nuevo rey. Teníamos un nuevo rey en España y yo quería saber quién era. Queríamos retirarnos en España porque tuve un paro cardíaco fulminante en el año 2007 que me dejó casi muerto. Me salvaron los scouts con maniobras de resucitación. Tengo 4 bypasses y un desfibrilador, marcapaso. Y estoy vivo gracias a Dios. Mucha gente piensa, mi esposa, empezando por ella, que Dios le dio la gana de dejarme aquí, porque ella me había entregado ya, tenía apenas unos pequeños porcentajes de supervivientes. Pero sí, quería jubilarme a España, porque veía el estilo de vida, veía que las personas mayores disfrutaban de muchas cosas, muchas facilidades, la medicina. Allá se me iba subiendo el costo de la vida en términos de seguro médico. ¿Por qué un estadounidense se viene a España? Porque Estados Unidos para producir, pero para retirarse no. Allá en la Florida todo el mundo necesita un coche, todo queda lejos, todo es caro, y ahí tenemos un amigo de Nueva York que también me puede corroborar lo que estoy diciendo. Entonces nos tocó de nuevo emigrar. Empezó la diáspora, de nuevo teníamos que volver. Cuando llegamos en el 2015, un primo que vivía en Nueva Zelanda me dijo: José, ¿tú tienes los documentos del tío Joel nos repartió en su época? Yo, sí, yo tengo. Y yo tengo unas páginas, ¿tú tendrás la página tal o tal? Sí, yo la tengo. Y empezamos a recopilar la información de mi tío que cada quien tenía. ¿Qué fotos tenías tú? ¿Qué tenía yo? Hicimos un Google Drive, un Drive en Google con toda la información. Y vimos que la nueva ley había salido. ¿Cuánto nos hemos echado de menos? Dijo el rey. Si tú supieras lo que cuesta sacar la nacionalidad por ser sefardí. Creo que un ganador del premio Asturias en plena ceremonia le dijo al rey: le agradezco a usted la ley de los sefardíes, pero mi esposa lleva ya varios años tratando los trámites. Qué largos son los trámites. Bueno, menos mal que los trámites no son como los trenes, pues si uno viajara, porque digo al revés, menos mal que los trenes no son como los trámites, porque si no, no viajáramos nunca. Los trenes salen, llegan a la hora, pero los trámites burocráticos todo el mundo los conocemos. Empecé a recopilar documentos y todo, pero yo estaba en Estados Unidos, todo lo que tenía estaba en español. Mi primo consiguió la nacionalidad por la Asociación Israelita de Venezuela y ya tenía el certificado, pero lo mío estaba todo en inglés. Entonces, estaba todo en español. Entonces, cuando fui al Shabbat de Jacksonville a explicarle que era el responsable de certificarme, el rabino no tenía ni idea de lo que le estaba hablando. Entonces decidí tomar el otro camino. Me fui a Ámsterdam y recordé a mi tío a buscar la famosa sinagoga en los apellidos. Cuando llegué a la sinagoga portuguesa, no había ningún apellido en las paredes. Habían remodelado y todo lo que estaba allí lo habían llevado al museo. Llegué al museo y me dieron acceso a la biblioteca y el archivo. Por razones de tiempo, me dieron 10 libros, una docena de libros en holandés e inglés. Y logré fotografiar más de 50 páginas donde aparecía como referencia mis antepasados, sobre todo el hecho de que uno de ellos había sido vicecónsul de Holanda en Venezuela.
Eso fue fundamental para que me aprobara, y más allá de la genealogía, había documentación en libros que decían todo esto. Más en otro libro también salía lo de la muerte de la señora que la llevaron a San Tomás, porque era una práctica común. Entonces nos vinimos, llegamos aquí al notario de Sagunto. El notario no sabía de lo que yo estaba hablando. Yo le dije, tú estás certificado para esto, yo quiero hacer todo esto. Y cuando por fin, después de todos los trámites, me lo concedieron, me dijo, creo que eres el primer sefardí de Sagunto y cuidado si de toda la provincia de Valencia. Entonces sí, me considero pues que soy el sefardí del encuentro. La ley concluyó en 2019 y esto hizo que apareciera en el periódico. Y eso hizo que estuviera hoy aquí. Yo me entrevisté con una periodista a decirle, la ley se está terminando, pero la ley era por 3 años, debiera ser permanente, como es en Portugal. Cualquier persona que ahora descubra que fue sefardí debe tener derecho también a ser ciudadano. Entonces, ese es mi mensaje hoy aquí. Primer mensaje, tengo 2. El mensaje es que ojalá que algún oyente, alguien aquí, pueda influenciar al gobierno de España de alguna manera para modificar esta ley y ampliarla para que otros sefardíes también puedan disfrutar del encuentro. La investigación de Ámsterdam me sirvió mucho para conocer a toda la judería y decía, bueno, ya que no encuentro a mis antepasados de Valencia, ¿de cuál de las Valencias? Hay un señor aquí que hoy me dijo que hay un libro de todas las Valencias de España, yo no me conocía 3. Y entonces vi que hacía un CEMAC naciendo en Madrid, será que era converso. Entonces decidí que no iba a hacer nada de genealogía ni eso. Me iba a dedicar a buscar a las juderías, a las ruinas, a los sitios, identificarlos, geolocalizarlos, usar mis conocimientos tecnológicos para ponerlos en Google Maps y que la gente supiera que no eran nada más las 25 de la red de judería, había muchas más escondidas que los locales las compartían. Total, ya usaba los sistemas de información, ya usaba los mapas, ya era común para mí esto. Y me dediqué a buscar juderías. Lo primero que hicimos fue crear una página Facebook que ahora tiene 3.200 personas, no me pregunten de dónde salieron, muchos de los cuales comentan, dan nuevos datos e información. Empezamos a geolocalizar juderías. La única judería que hemos encontrado geolocalizada era la de Sagunto, que estaba en el arco. Pero la de Sagunto tenía mal colocado el museo epigráfico y tenía mal colocado otra cosa que la arreglamos. O sea que no es nada más agregar cosas nuevas, sino modificar. Por ejemplo, en Valencia, la puerta de los judíos estaba frente a la Plaza de Toros. Entonces usted ponía puerta de judíos y eso lo arreglamos. Después, en 2019, a raíz del artículo periódico, me invitaron al curso de turismo cultural María Ruiz, la cual a su vez me puso en contacto con Rafael, que ya lo conocía, para abrir hoy este evento, y empezamos a transitar el camino de descubrir más juderías. Para el curso hice una tesis donde encontré 8, y yo me sentía que había encontrado todo en la Comunidad Valenciana, pero después encontramos 19. Hemos estado desde Elche hasta Morella, y en algún lado, en alguna calle, hay una judería, hay una sinagoga, hay una iglesia que fue sinagoga, hay una ermita, etc. Y entonces nos pusimos a hacer esto. Y el Levante sacó otro artículo que dice algo como 19 juderías encontradas. Hay gente que dice, pero eso no era una judería, no importa. En Denia, por ejemplo, no he encontrado dónde vivieron. No tengo judería de Denia, pero de Denia se sabe que vivieron, pero hay como 2 o 3 sitios, etc. Pero no me he atrevido a colocarla. En Alcina me llama un día el director del museo y me invita a reunirme con él. Yo, ¿para qué será esto? Para que nos ayude a buscar la judería de Alcina. Pero yo no soy historiador ni arqueólogo, no importa. Quiero a alguien de afuera que venga a ver esto. Encontramos no una, 2 juderías. Y recientemente le quiero comentar aquí a Abraham algo que tengo en mi nota que se me ha enrollado aquí. Hay una persona ya historiadora que dice que los judíos iniciales llegaron a España por el Levante. Entonces ahora hemos iniciado esa línea de investigación, porque ya hemos encontrado los puertos. No he hablado mucho de las rutas marítimas, pero porque ya se imaginan, ¿no? Salieron por Valencia, por Barcelona, por todos lados y se fueron navegando hasta allá y luego hasta Holanda y después cruzaron. Pero cuando el señor me dice, ¿por dónde llegaron a Sefarad?
Entonces se me ha abierto una nueva línea que no tengo mucha información, simplemente que de Jerusalén tenían que viajar a Sefarat, como decía la Biblia, ¿no? Los que viven en Sefarat, porque querían que regresaran a Jerusalén. Estoy en el mapa al revés, Jerusalén está aquí y aquí está España. Entonces llegamos y vimos, bueno, ¿qué hay en el Levante? No, porque otros vinieron a través de Egipto, cruzaron por el mar y llegaron a Elche, que parece que hay información. Entonces estamos en esa línea de información. Pero este señor me dijo, te voy a llevar a pasear a la cuenca del Júcar, donde vamos a visitar el Valle de Hebrón. Entonces dice, ¿el Valle de Hebrón? Sí, tiene el mismo nombre de Hebrón en Israel. Y el Señor me ha llevado a pasear por el Valle de Hebrón. Descubrimos un sitio de la ciudad que está fuera de Alcira, un poquito más arriba, que ahorita no viene el nombre a la cabeza, cerca de Alcudia, Alcira, y la otra que está aquí, que es Guadalazar. En ese centro de esas tres ciudades hay letreros de una comarca que se llama el Valle de Hebrón, lo que me pareció muy interesante. Cuando llegué a Valencia, con un mapa turístico de la oficina de turismo, dije, ¿dónde queda la judería de Valencia? Dijo, no, aquí no hay judería. Sí, aquí hubo judería, según este libro y Hinojosa y este libro. Entonces la dibujamos en el mapa turístico. Y yo la recorrí, la geolocalicé, la puse, y mi segundo mensaje es este. Ojalá que Tarbut Sefarat o autoridades de Valencia señalizaran los sitios prominentes de esta judería. Plaza Luis Vive. ¿Y quién es Luis Vive? Plaza Margarita la esposa. ¿Y quién es ella? En la esquina de la nao, donde estuvo la puerta tal y la otra puerta. La puerta de judío, más o menos centralizada, vandalizada también, pero hay una pequeña exposición. Yo quisiera que eso se señalizara. ¿Por qué nos expandimos? Porque al visitar Europa, otros países, y con esto voy terminando, nos dimos cuenta que había una gran red de juderías en Europa que protegía los cementerios, protegía las ruinas, las sinagogas, etc. Y entonces, España no está muy metida en esa red. Entonces hicimos lo mismo, pero en inglés. Empezamos a hablar un poco en inglés y a llevarles a ellos que había en España. Me fui a Ámsterdam, ya había ido a Ámsterdam, Cracovia, Polonia, Berlín, y quise visitar el campo de concentración de Auschwitz en Polonia. Para mí fue muy impactante, importante, conocer esa parte de la tragedia judía, y tengo todavía mis planes, ir a Israel. No conocer nada más Tierra Santa como católico que visita los lugares sagrados, sino ir a otros sitios donde el judío estuvo está más afianzado. Al hacer el curso de costumbres y tradiciones judías con Menjimel de Melilla, habíamos varios cristianos católicos, pero fue tan interesante conocer el Pesach, conocer el Hamé, conocer el Sukkot, conocer el Purim, y conocer todas las cosas que discutíamos. Y yo le decía, más allá de la convivencia, ahora tengo un mayor entendimiento de mi religión. Conozco más a Israel, conozco más al judaísmo, entiendo mejor cuando converso con un judío, y a la vez entiendo el Nuevo Testamento, ya que me relaciona la vida de Jesús con su pasado judío. Hemos encontrado la calle de la Sang en varias ciudades. Hemos encontrado ermitas que fueron sinagoga, como el caso de Ávila. Hemos encontrado iglesias, como en Sevilla, que fueron sinagoga. Y entonces hemos ampliado, necesito agua salada y dulce. Hemos ampliado los mapas a otra zona, porque hemos encontrado en Alcudia una ermita que nadie sabía que existía, no estaban en Google Maps. Entonces empezamos a geolocalizarla y Google ya me acepta. Más allá de judería, me acepta ermitas, iglesias, cruces que están colocadas en todas las calles, entre cruces. Esas cruces las estamos relocalizando. El Santo Grial, por supuesto, porque siempre hay iglesia, ermita, camino. El camino del Cid, Jaume I, camino de Santiago, y hasta la muralla islámica hemos dado. Seguimos investigando, tenemos mucho por aprender. Esto no termina aquí.
Por eso que los invito a que vean nuestro trabajo en las páginas website, se unan en Facebook a las Juderías de Europa. Y así como Cristóbal Colón cruzó 4 veces el Océano Atlántico y otros sefardíes también lo hicieron, mi esposa y yo regresamos a Sefarad cruzando el Atlántico en 3 oportunidades. No fue en un velero ni en una caravera, fueron en 3 transatlánticos. Muy interesante. Llegamos a los Azores, a La Palma, Canarias, conocimos volcanes mucho antes que erupcionaran. Llegamos a Cádiz en barco, a Málaga, en Alicante y Barcelona. Así como los sefardíes zarparon de las costas de Sefarad, un descendiente de los Semá de Valencia ha regresado como español desde el mar. Nos hemos reencontrado con Sefarad. Muchas gracias.